Son las 16 horas en punto, Bogotá, Colombia, en nombre de Interlat Group, Universidad Pontificia Bolivariana, cmlatam.com e interlat.tv. Damos la bienvenida a todos a nuestro webinar de hoy, cómo gestionar una crisis en social. Para dar inicio a esto, quiero presentarles al señor Carlos García. Él es de Colombia, él es periodista colombiano, actualmente es el responsable de medios sociales y redes digitales del grupo de medios Santo Domingo, del grupo Santo Domingo. Su más reciente trabajo ha sido el fortalecimiento y consolidación de Caracol Televisión y ejercicios del Social TV. En el año 2012 obtuvo el reconocimiento como el Community Manager del año en el Congreso Iberoamericano de Social Media, edición organizada y realizada en Cartagena por Interlat Group, CM Latam y la Universidad Pontificia Bolivariana. Damos inicio a este webinar y gracias, Carlos, de nuevo por estar con nosotros. Luis Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se conectan esta tarde a este webinar. ¿Me escuchan bien? Carlos, te escuchamos claro, vemos tu pantalla muy bien. Estamos para apoyarte en lo que necesites. Recuérdate que vamos por 45 minutos y luego te ayudaremos a formular las preguntas que podamos responder en 15 minutos. Perfecto. Gracias, Luis Carlos. Bueno, para complementar un poco la presentación que me hace a bien tener Luis Carlos, trabajo yo para el Grupo de Medios Santo Domingo y estoy encargado de la estrategia en social media de las marcas como Caracol Televisión, Blue Radio, revistas como Shock y Cromos y algunas otras marcas de entretenimiento, de medios de comunicación. Lo que vamos a mirar hoy es unos acercamientos a cómo más que apagar los incendios, vamos a ver cómo prevenir, cómo estar preparado para una crisis en social media, porque de eso hace parte y debe hacer parte la estrategia de social media. Y luego vamos a mirar algunos ejemplos o más bien unos tips o recomendaciones para por supuesto, tener una gestión adecuada de una crisis en social media. Es muy importante aclarar antes de empezar, amigos y amigas que estén conectados, que la profundización de todo lo que yo diga aquí la vamos a tener en el curso de Community Management que ya les ha hablado Luis Carlos y posterior a mi intervención dará más detalles de él, pero entonces vamos a ver unos elementos claves en este webinario, pero luego vamos en el curso de Community Management a profundizar sobre todo en cómo crear protocolos de gestión de crisis, cómo vincular a las marcas, a las organizaciones en ese protocolo de gestión de crisis y cómo prever y cómo actuar en casos de crisis. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar, señoras y señores. Las preguntas que tengan, háganlas al finalizar y responderemos unos 15 minutos de preguntas, como ha dicho Luis Carlos. Entonces, rápidamente podemos entender que las redes sociales son, como ven en la imagen, una bomba de tiempo. Y esto quiere decir, en el caso de las crisis en social media, y es que los usuarios allí pueden compartir y comentar absolutamente con toda libertad lo que opinan de mi organización o de mi marca para la cual yo trabajo. Y esto, por supuesto, es una potencial crisis permanente, porque las opiniones de los usuarios pueden ser positivas, negativas o neutras, pero también las posiciones o comentarios de los usuarios pueden llevar a una crisis de la organización y una crisis, entendiendo una crisis como una desestabilización del curso normal, como una crisis de reputación, como una afrenta a la reputación, donde tiene que empezar a actuar el community manager y por supuesto toda la organización en torno a solucionar lo que puede significar una crisis. Por supuesto que todo el entorno social de las redes sociales, todo el entorno social de las que rodea mi marca, pues debe estar permanentemente monitoreado y más adelante vamos a mirar cómo funciona esto. Porque resulta, repito, que
que la voz de los usuarios puede generar potenciales crisis a las marcas. Por supuesto que antes de las redes sociales o antes del mundo de Internet, antes de la web 2.0, pues las crisis no viajaban a tanta velocidad, porque lo que propone Internet precisamente es que aquí el usuario comenta, comparte, discute, complementa, critica, y lo que tengo que entender es que si esas críticas, esos comentarios, esos aportes, hasta qué punto podrían considerarse una crisis. No todas las opiniones negativas son crisis y vamos a mirarlo más adelante. Por eso es que es necesario estar preparados para las crisis. Cuando se piensa en una, no necesariamente el community manager debe tener una acción directa, permanente y constante de gestión de crisis, pero sí debe tener una acción dinámica y permanente en la prevención de la crisis. ¿Y cómo yo puedo prevenir? Estando preparado para ella. Vamos a ver más adelante cómo uno se prepara para la crisis, porque si yo entro a una organización como un community manager o como un social media manager, pues yo tengo que tener claro en que mi plan estratégico, el plan que yo presente a la organización o a la marca para la cual yo voy a trabajar, debe contemplar algunos elementos, y esto lo vamos a detallar mucho en el curso, pero los nombro rápidamente. Entonces, debo tener todo lo axiológico, ¿sí? ¿Para qué? Por supuesto, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo de mi presencia o la presencia de mi marca o mi organización en las redes sociales? ¿Para qué estoy allí? ¿Con qué fin estoy en las redes sociales? Y también en qué redes sociales voy a estar. Si mi organización está dedicada a uno u otro unidad de negocio, ¿cómo la presencia en las redes sociales viene a aportar a mi unidad de negocio? Entonces, en ese plan estratégico yo tengo que tener en cuenta varios aspectos. Uno, ¿cuáles son los objetivos de mi organización estar en las redes sociales? ¿Y cuál va a ser mi presencia, la presencia de la marca en las redes sociales? ¿Cómo va a hablar la marca en las redes sociales? ¿Cómo se comunica con los usuarios? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué tono? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuál es cuál es el entorno gráfico que rodea precisamente mi marca en las redes sociales? Y paralelo a eso, yo tengo que tener claro varias cosas. Las reglas, tengo que tenerlas absolutamente claras. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Las reglas es por qué estar en las redes sociales, cómo estar en las redes sociales, y las reglas claras es tener un protocolo de acción de crisis, un protocolo que me diga a mí, community manager, ¿sí? O al equipo de community managers, cómo actuar en momentos de crisis. Pero cuando se habla de estos protocolos, pues se entiende o se piensa que es algo absolutamente complejo, y no, fíjense que no, precisamente no. ¿Qué debe tener un protocolo de crisis o un plan de crisis? Debe tener algo tan sencillo como un inventario, pues por supuesto lo más exhaustivo posible, de los errores o los peligros que pueden defraudar las experiencias de los clientes. Esto es unos riesgos reputacionales. ¿Cuáles son los riesgos reputacionales de mi marca y de mi organización? Cuando yo los tengo claros, puedo poner en ese plan de acción de crisis, pues, cómo gestionar adecuadamente una crisis. Esto es lo que precisamente nos propone un plan de acción de crisis, y que más adelante nos va a llevar a tener un comité de crisis. Detallemos un poco esto del comité de crisis. Resulta que más adelante les diré, pero les adelanto, el community manager no es el responsable de las crisis. Por supuesto que los responsables de accionar y de gestionar la crisis es toda la marca, con colaboración, por supuesto, y asesoría del community manager. Pero entonces es necesario tener un comité de crisis. El comité de crisis debe vincular a la mayor cantidad de organizaciones o de dependencias de la organización: recursos humanos, la unidad de marketing, ¿sí? Asesoría legal de ser posible, la dirección de ser posible. Entonces, ¿cuáles son las dependencias vinculadas, ¿sí?, a este comité de crisis, que pueden en algún momento dado, ¿sí?, volcarse a pagar, a solucionar y gestionar una crisis de redes sociales, con, por supuesto, la participación permanente y la conducción del community manager o del estratega social media? Pero también yo tengo que tener un plan de crisis. El community manager está permanentemente en contacto con los usuarios, y el community manager está conversando, está compartiendo información, y de acuerdo al plan de crisis debe saber
qué es una crisis y qué no es una crisis. Entonces, no todos los comentarios negativos hacia la organización deben llamar al comité de crisis, por supuesto. No todos los comentarios negativos en mi fanpage, en mi muro, en una red social, debe significar que yo tengo que convocar al comité de crisis, porque para eso yo tengo un plan de crisis y voy a detallar qué lo puedo solucionar con una adecuada gestión de las redes sociales, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si el community manager comete un error de tipeo o un error de ortografía en las redes sociales, esto no necesita llamar al comité de crisis, ¿sí? El community manager en ese plan de crisis debe tener claro lo siguiente. Uno, reconocer el error humildemente y con honestidad, reconocer que se equivocó. Dos, enviar una corrección en un post o en un trino posterior, asumiendo que esta es una corrección. Tercero, agradecer a las personas que mencionaron o que señalaron el error. Esto nos ayuda a apagar en muchos casos y en mucha forma, nos ayuda a apagar un poco el incendio, porque cuando yo interpelo directamente al usuario, reconozco que cometí un error y además le agradezco habérmelo señalado y le digo, ya hemos corregido y le muestro la corrección, por supuesto, esto minimiza la crítica negativa que yo pueda tener. Ojo, no hacer caso omiso a esos errores, ¿sí? Hay community managers que cometen un error de tipeo de ortografía y lo primero que hacen es, ya el usuario se ha enterado y ya ha creado una crítica en redes sociales, lo primero que hacen es eliminar el comentario sin reconocer el error y sin corregirlo. Por supuesto que el comentario posterior a la corrección y posterior al reconocimiento del error y posterior a la corrección, yo recomiendo eliminarlo, ¿sí? Porque va a viajar como una pieza solitaria y va a seguir haciéndonos ruido y referencia negativa, pero por supuesto que debo tener las correcciones pertinentes y el reconocimiento del error y el agradecimiento a los usuarios. Esto, por supuesto, no merece un comité de crisis. Yo no voy a llamar al gerente y a la gerente de recursos humanos y al de tecnología para que nos convoquemos porque cometí un error de tipeo de ortografía. Lo ideal es que no lo cometa, pero cuando se comete, debo tener claro cuál es el plan de acción para esa crisis. Si, por ejemplo, tengo un error de imprecisión en la información, también es posible que yo community manager, lo pueda gestionar adecuadamente de acuerdo a ese plan de crisis que me he trazado. Pero casi siempre es lo mismo. Uno, reconocer con humildad el error. Dos, corregirlo. Y tres, agradecer e interpelar al usuario, a los usuarios o a la mayor cantidad de usuarios que señalaron el error. Porque somos personas que nos equivocamos y que el usuario entiende que detrás de cada marca hay personas y que esas personas pueden reconocerlos, pueden cometer los errores, pero sobre todo pueden reconocer y corregir los errores. Ahora, es un plan de crisis. En un plan de crisis son los primeros elementos que se debe tener en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos que yo puedo tener cuando cometa errores de qué tipo? ¿Sí? Pero también yo tengo que tener en cuenta cuáles son los riesgos corporativos, cuáles son los riesgos reputacionales, ¿sí? Entonces, es importante que yo tenga claro una especie de torta de distribución de los riesgos reputacionales. ¿Y qué significa esto? Yo, dependiendo a lo que se dedique mi organización, yo tengo que tener claro qué significaría un riesgo para mi organización, dependiendo de la actividad a la que se dedique mi marca o mi organización. Yo trabajo para medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, un error de crisis es una imprecisión en la información, una información equivocada, por ejemplo. Eso es un riesgo grave reputacional, ¿sí? Una información mal dada, una información errada, una información equivocada, una información no confirmada. Esos son riesgos graves reputacionales. Pero también yo tengo que tener claro, si yo trabajo para una organización o para una marca que vende servicios o productos, tengo que tener claro cuáles son los riesgos reputacionales. La satisfacción del cliente, por ejemplo, si un producto sale mal o un producto está mal hecho o tiene errores de fabricación, si la marca o la organización tiene acciones corporativas que depararían en una crisis hacia los usuarios, no sé, facturación, ventas, precios. Yo tengo que armar de acuerdo a las necesidades de mi organización esos riesgos y vamos a ver que cada mención debería, en el mejor escenario, por supuesto, debería tener un peso distinto, un peso adecuado, porque es muy importante que yo tenga claro cuáles son los
cuáles son los pesos de cada mención y ya me voy a explicar qué son esos pesos. Porque les decía que no todas las menciones negativas representan una crisis. ¿Y cuáles son las menciones negativas que representan crisis? Pues normalmente cuando uno ve en los perfiles en fanpage o en las páginas, en las cuentas o en las menciones, comentarios negativos, quizá el community manager se asusta y piensa que esto es el fin, que estamos en una crisis, que hay que llamar a los bomberos o al comité de crisis para que apaguemos este incendio, y no necesariamente los comentarios negativos en las páginas o en los perfiles o en las cuentas en mis zonas de participación no necesariamente generan una crisis. Hay que saberlas responder, por supuesto, hay que saberlas gestionar. Pilas, nunca eliminar un comentario negativo, porque pese a que el comentario negativo no puede generar una crisis, el hecho de que yo lo borre sí puede deparar en una crisis. A esto me refiero yo con ponderar la reputación. Les comparto estas fórmulas y esto es algo que estoy trabajando ya en las organizaciones con las que estoy, para las cuales estoy trabajando, y es que la reputación se compone precisamente de esos riesgos reputacionales que yo tengo que tener claros para mi organización. Esto por supuesto, y aclaro, es un escenario ideal donde la organización tenga cómo contratar un sistema de medición de monitoreo online y donde yo pueda limpiar las búsquedas. Si, por ejemplo, mi organización contrató a una marca como Radiant Six, como Social Bakers, como Acceso, como Genip, no sé, cualquiera de estas marcas que me ofrecen monitoreo de reputación online, pues yo tengo que pedirle a estas marcas, a estas herramientas, a estas plataformas que limpien las búsquedas. Si yo necesito ponderar la reputación, si mi marca es, por ejemplo, una marca, a ver, hablemos de una marca cualquiera, una marca comercial, si mi marca es Claro, por ejemplo, la marca de telefonía móvil, pues yo tengo que tener claro, valga la redundancia, que no solamente que no toda la palabra o no todas las menciones a la palabra Claro es una mención a mi marca. A eso me refiero con limpiar las búsquedas, porque en últimas estoy pagando menos, por supuesto, porque si le digo que me traiga todas las búsquedas de la palabra Claro, pues imagínense todas las menciones, los millones de menciones que generaría esta conversación. Pero entonces yo tengo que decirle las menciones hacia la palabra Claro que estén cerca de telefonía, de servicio móvil, de internet, sí. Entonces ese I, ese OR, pues precisamente me va a limpiar las búsquedas y de acuerdo a eso yo también voy ponderando la reputación. Entonces la marca debe tener claro, de acuerdo a esa reputación o a esos riesgos reputacionales, debe tener claro en qué categoría se genera la mención y quién la origina, porque no es lo mismo una referencia negativa de un simple gusto hacia mi marca o hacia mi producto a una referencia negativa hacia la consistencia misma del producto. Entonces es distinto, son pesos distintos. Entonces yo tengo que darle en esa sumatoria, en el caso de mención positiva o mención negativa, que es lo que más nos interesa en últimas, tengo que darle un peso a esa categoría y tengo que darle un peso al medio que la origina, porque no es lo mismo que lo diga un usuario que tiene 3 seguidores a uno que tenga muchos más seguidores, miles de seguidores, a que lo diga otra marca, a que lo diga un medio de comunicación. Entonces yo pondero la mención de acuerdo a quien la diga y a la categoría en la cual se inscribe esa mención. Como les decía, esto por supuesto es un escenario ideal, pero ustedes si no tienen acceso a herramientas, a estas herramientas absolutamente costosas, además, pues con simples alertas de Google ustedes pueden hacerlo. Entonces, donde se crean alertas de Google donde yo diga, mi marca, lánceme alertas a mi correo electrónico cuando mi marca esté cerca de tales y tales y tales y tales palabras, y entonces esas alertas llegan a mi correo electrónico y yo voy a mirar si en efecto hay una crisis sobre mi marca. Otra cosa que yo puedo hacer es, cuando yo tengo un sistema de recolección de datos y de monitoreo, yo tengo claro cuántas menciones o por promedio tiene al día mi marca. Por ejemplo, si mi marca al día la mencionan 100 veces,
pues entonces yo tengo claro que ese es el promedio, pero yo le digo al sistema o al sistema de monitoreo, si a mi marca la mencionan al día 120 veces o 150 o 200 veces o un exponencial del 50%, pues entonces lancen una alerta ya a mi correo electrónico, mi teléfono celular, porque aquí hay una crisis y yo tengo que ir a mirar qué detonó la crisis. Entonces tenemos que ayudarnos siempre en nuestra búsqueda manual y en la búsqueda con los elementos que nos dan las herramientas tecnológicas. Lo ideal es que ustedes puedan construir dentro de su organización una especie de media inteligencia. Más o menos funciona de la siguiente forma, ¿no? Yo voy a crear una base de análisis, perdón, voy sobre algo más importante, o no más importante quiero decir, pero en orden. Lo primero que debo plantearme son los objetivos, ¿no? Los objetivos y el alcance de este sistema de inteligencia de monitoreo. ¿Qué voy a medir y qué voy a monitorear? ¿Y para qué estoy monitoreando? ¿Para guardar la reputación de marca o para simplemente medir la cantidad de likes, la cantidad de followers, quién me siguió, quién me dejó de seguir? Porque eso también puede ser que sea un insight importante para las organizaciones. Pero también yo tengo que tener tecnología y personas. Es importante que las marcas entiendan que esto de social media no anda solo, que se necesita un equipo, por pequeño que sea, se necesita, y que se necesita tecnología, porque es importante que el monitoreo de las menciones que se haga de mi marca debe tener una visión humana para poder hacer de esto una calibración mucho más adecuada. Es importante que yo tenga una base de análisis clara. Repito lo que dije hace un rato, si la palabra es claro, no debe llamarme todas las menciones hacia la palabra claro, sino que hay que limpiar las menciones, y esto es calibrar precisamente esa información. Luego yo tengo que leer y clasificar esa información, ¿sí? Hago un análisis de la información y entrego reportes. Esto, por supuesto, lo puedo hacer con mediciones, con herramientas gratuitas. Más adelante les paso yo una lista de herramientas. Esto lo puedo hacer con herramientas gratuitas. Lo ideal es que se haga con herramientas pagas, pero no todas las organizaciones, por supuesto, tienen presupuestos para trabajar sobre herramientas pagas. Es importante, basado en lo anterior, que el eje central de esta prevención de las crisis debe estar sobre la monitorización. Yo tengo que escuchar, yo tengo que atender y tengo que mejorar permanentemente. ¿Qué se dice? ¿Dónde se dice? ¿Y cómo se dice? Porque, como decía hace un rato, no todas las menciones negativas a mi organización depararán en crisis, pero es muy importante que las monitoree porque posiblemente puede suceder. Ahora, resulta que yo ya tengo el plan, yo ya tengo mi organización clara o mi estrategia social media clara, pero además en esa estrategia social media yo tengo contemplado el manual de crisis. El manual de crisis que contempla es qué para mi organización es o no una crisis, pero también tiene claro el comité de gestión de crisis, y entonces con todo esto que yo ya tengo, salto a una crisis en un día. Pues por supuesto que no estamos exentos de ella, y sobre todo tenemos que tener claro algunos elementos para poder tener en cuenta esto. Primero es dudar. Yo les digo que lo importante es dudar para poder para poder saber con exactitud si hubo o no una crisis. El community manager se desespera permanentemente y cree que lo que hay que hacer, pues primero es pegarle pues al computador o apretar el botón de pánico, cuando lo primero que debe hacer cuando identifica que es una crisis, por supuesto, lanzar la alerta de reputación. ¿Y qué pasa con esa alerta de reputación? Me llama al plan de crisis que ya tengo previamente diseñado, y ese plan de crisis me va a decir esto que está sucediendo, si es una mención negativa a su organización con una clara intención, por supuesto, de crítica negativa hacia su servicio o producto, es una crisis. Yo lo puedo solucionar o no lo puedo solucionar. Entonces, si el community manager puede solucionar esto, como ya dije anteriormente, acciona directamente sobre la crisis y puede apagar el incendio, y si no, tiene que llamar directamente a el comité de crisis para que sea la organización la que responda, para que sea la organización, por supuesto, con la asesoría y con la gestión del community manager. Entonces, resumo, antes gestionamos la reputación, ¿no? Conocemos las realidades objetivamente y preparamos un plan, ¿sí? Allí nos estamos preparando para las crisis que pueden suceder en cualquier momento. Durante, vamos a actuar rápido, pero de forma correcta, no acelerarnos, no precipitarnos, ¿sí? Es importante involucrar a los responsables de la organización
y mantener, por supuesto, la calma y la honestidad. Y después es muy importante aprender de los errores o aciertos y gestionar la reputación nuevamente, y esto es un círculo que va a suceder. Es muy importante tener una especie de cuadros como estos, ¿no? Eh, eh, el community manager debe saber que donde ocurre una alerta de crisis, pues yo tengo que analizar primero, ¿sí? Realmente hay una crisis, ¿quién está generando la crisis? ¿Cuál es el motivo, la queja, cuál es el conflicto? Y valoro el impacto, ¿sí? Luego, sí, en efecto, voy a mirar cuál es la gestión que voy a dar a esa crisis. ¿Es necesario la reunión del comité de crisis? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Debo yo redactar un modelo de respuesta? Por supuesto, con la colaboración del comité de crisis. ¿Debo acudir a otros medios de comunicación? Miren que no necesariamente las crisis se solucionan en público, ¿sí? También es posible gestionarlas offline, ¿sí? Si, por ejemplo, un usuario está atacando permanentemente a mi organización, a mi marca, y tiene una inconformidad, quizás si yo me comunico con él en privado, pues soluciono su problema, y esto minimiza muchísimo el ruido y la viralidad. Entonces, no necesariamente debo ir a apagar el incendio en las redes sociales. Hay que mirar en qué canal se adecua más la respuesta, y si yo puedo gestionarlo de una forma adecuada sin hacerle mayor ruido. Por ejemplo, si el error de la organización, si la organización comete un error, es muy importante que la organización defina en qué canales de comunicación, en qué medios de comunicación va a reconocer el error. Si el error se comete en las redes sociales, debe ser allí. Debe redactarse un documento, un documento de 3 o 4 párrafos que habite en el fanpage, por ejemplo, y donde yo pueda linkear desde Twitter o desde alguna otra red social, donde yo diga en ese documento o en ese comunicado de prensa que puede ser, pues yo puedo precisamente decir allí qué es lo que sucede, cuáles son las causas del conflicto, ¿sí? Que yo puedo decir allí una respuesta breve, concisa. La empresa tiene que emitir una respuesta pública, y esta va a ser mi respuesta pública, pero tiene que ser absolutamente empática, transmitir tranquilidad y no dar la impresión de que el problema se ha originado, el conflicto puede ser olvidado, ¿sí? O escondido, ¿sí? Obviado, o en resumen se pretende como hacer el caso omiso. Debe, por supuesto, debe tener estos 4 elementos que les agradezco, los copien si pueden. Uno, debe ser empático, la respuesta de la marca debe ser empática, debe mostrar compromiso. Por ejemplo, debe decir la organización que se compromete a estudiar, ¿sí? La situación, y promete, ¿sí? Dar toda la información que sea necesaria, o promete solucionar el problema. Pero también debe agradecer al público por la comprensión y la paciencia, y debe agradecer a las personas que han señalado el error. Y esto es importante porque cada que alguien mencione nuevamente el conflicto en mis redes sociales, pues yo voy a decirle, community manager, mire, aquí está la respuesta oficial, aquí está la respuesta oficial, porque la respuesta oficial no debe darse a cuotas, en trinos, sino que debe llevarse a una respuesta oficial concreta donde esté absolutamente todo. Entonces, yo voy a hacer seguimiento, monitoreo una posible reincidencia, por supuesto, y valoro por qué se dio la crisis, y voy a poner puesta en marcha las mejoras para poder accionar una crisis. Es muy importante que el CM no responde la marca. Es muy importante, porque resulta que creemos que las crisis son responsabilidad absoluta del community manager, y no. La crisis la gestiona la marca, la crisis es de la marca, no del community manager. Es importante nunca borrar comentarios negativos, es importante reconocer el error, es importante agradecer a los usuarios que señalan los errores, es importante responder, y por supuesto todo esto también se traduce en honestidad para poder hacer que las cosas funcionen adecuadamente. Alguien me preguntaba el otro día que qué hacer con los trolls, y en ocasiones yo he dicho, mire, los trolls, lo mejor que uno puede hacer con los trolls es ignorarlos, porque resulta que si yo me pongo a pelear con un troll salgo perdiendo, porque la marca va a perder. La marca no puede entrar en una conversación de par con un troll cuando realmente no es así. Pero también yo tengo que dudar, como decía anteriormente, antes de tomar cualquier acción hay que leer los comentarios con mucha atención. En ocasiones identificamos un problema que ni siquiera se sabía que existía, ¿sí? Hay que analizar el problema, encontrar una respuesta independientemente que la culpa sea de la empresa, si de un empleado o de un cliente, por supuesto.
y cómo responder inmediatamente. Ocurre un error, lo importante es que el community manager tenga claro es qué va a responder, ¿sí? Entonces no hay que precipitarse, hay que respirar profundo, hay que calmarse, hay que mirar el plan de acción de la crisis y cómo actuar directamente sobre ella. ¿Qué me dice el plan de crisis? ¿Cuál es la constitución o cuál es la crisis para la marca o para la organización? Tranquilidad y planeación, vuelvo sobre ello, son los mejores remedios para prevenir una crisis, por supuesto, y evitar un dolor de cabeza. En muchas organizaciones se piensa que el comité de crisis nada más es el jefe del community manager, y yo insisto que no, que debe tener transversalmente personas representantes de la dirección, que debe tener representantes de recursos humanos, algún técnico de comunicación, porque si se amerita hacer alguna acción sobre un sitio web, por ejemplo, y el community manager, por supuesto. Les voy a detallar aquí un poquito de las funciones del comité de crisis, porque resulta que esto debe ser ágil, ¿no? No es una sala de juntas que yo convoque cada 3 meses o cada 6 meses, porque si yo tengo un comité de crisis, el comité de crisis debe poder reunirse, así sea virtualmente, de forma inmediata para poder solucionar una crisis, ¿vale? Ese es el comité que va a tener la capacidad de autoridad para que en función de la información que reciba, por supuesto que le va a dar el community manager, pueda emitir las respuestas y las comunicaciones necesarias para tomar las decisiones. Es muy importante que el community manager datee a este comité, porque el community manager va a plantearles la situación sobre la mesa y va a decirles, mire señoras y señores, tenemos una crisis por estas y estas razones, estas personas o estos usuarios influyentes generaron la crisis por un error nuestro, por un error de otros, por un error de terceros, debe tenerlo absolutamente claro. Cuando se llame al comité de crisis, el community manager debe tener absoluta claridad de lo que está sucediendo, de lo contrario no lo llame, ¿sí? No lo llamen porque entonces va a generar un pánico que ni siquiera se tiene claridad sobre él, ¿vale? Entonces el community manager tiene que dirigir el estudio siempre, el estudio detallado de lo que sucede entera a la organización o al comité de crisis para que se reúna y se constate en efecto que aquí está sucediendo o está pasando una crisis. El principal cometido del community manager ante una crisis es, por supuesto, enterar al comité y ejecutar las decisiones que tome ese comité de crisis. Es muy importante. La información que aporta el community manager es absolutamente clave para que ese comité de crisis actúe de una forma adecuada, ¿vale? Normalmente, cuando se piensa en un manual de crisis, se debe tener sobre todo 2 elementos claves. Uno, ante una queja producida por cualquier error de servicio, prestación, producto, en el caso de mi marca, ¿vale? Es importante atenderla con humildad, transparencia y total empatía, ¿vale? Yo les recomiendo de pronto si tienen algún tiempito por ahí, revisen un caso de gestión, pésima gestión de crisis que hizo Nestlé hace creo que un poco más de un año. Entonces, donde hay una crisis grave porque se estaba denunciando la constitución de los productos y entonces lo que hacen es cerrar los muros, eliminar comentarios y esto eh, 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 enfurece muchísimo a los usuarios. Los usuarios se enfurecen permanentemente y si no tienen respuesta, pues la crisis es mucho más agresiva, ¿vale? Si el estudio que hizo el community manager determina que no hay conflicto, pues la queja se resuelve rápidamente con una adecuada gestión. Es muy importante que el community manager sepa interpelar al usuario, sepa responderle al usuario para que esta respuesta no genere una crisis. Y si el usuario está inconforme con un producto o servicio, pues entonces yo tengo que, en últimas, como un CRM, llevar una acción directa para que sean los encargados de la organización quienes le respondan o le solucionen el problema directamente. Porque en últimas el community manager también se convierte en un receptor de quejas y reclamos y debe darles trámite a esas quejas y reclamos, porque si no se atienden las razones, ¿cierto? Esto va a crear va a crear una bola de nieve que en últimas va a ser imposible de detenerla. Es muy importante que en la brevedad de la respuesta
Si el error ocurre en este momento, yo no puedo tomarme un día entero para pensar qué voy a responder. Por eso es importante la agilidad de responder públicamente, la agilidad de tener claros los errores con acción directa sobre el comité, sobre el plan de crisis y con la venia, por supuesto, del comité de crisis. No responder por impulso. Esto pasa muchísimas veces. El community manager responde por impulso. Cuando el community manager confunde la cuenta personal con la cuenta de marca, es un error muy habitual, ¿cierto? Es un error absolutamente habitual, pues la marca debe responder, la marca debe reconocer el error, la marca debe reconocer que fue un error de confusión de cuenta personal versus marca y ofrecer excusas, por supuesto, y esto minimiza muchísimo porque normalmente el community manager elimina el comentario y se hace el de la vista gorda, decimos en Colombia, como que si no pasara nada, pero ya le han tomado montones de pantallazos a su error y ya está siendo objeto de burla de todas las redes sociales. Es muy importante también gestionar una comunidad sana, que esa comunidad se va a convertir incluso en círculos de apoyo, le llamo yo, porque yo tengo que tener claro que yo tengo usuarios o personas influyentes en las redes sociales que pueden hablar bien de mi marca y ayudarme a mitigar las crisis. Entonces, si yo gestiono adecuadamente una comunidad, voy creando una comunidad que en momentos de crisis va a ser ella un círculo de apoyo para poder mitigar un poco las referencias negativas. Allí es donde yo me voy a dar cuenta si en efecto he creado una comunidad o simplemente he engordado números de seguidores y de fans, porque la comunidad que es sana, que es fanática de los productos o servicios o de las marcas, va a actuar como un círculo de apoyo en un momento de crisis y apoyar a las organizaciones. Como decía, asumimos la responsabilidad, acciones correctas. Es muy importante decirle a los usuarios qué vamos a hacer para que el problema no se repita, cuáles son las acciones que vamos a crear, a tomar dentro de la organización, porque no basta con ofrecer excusas, no basta con la honestidad, sino que tres elementos. Uno, reconocer el error con honestidad, por supuesto, agradecer a las personas que lo señalaron, y comprometerse a la solución del mismo en la menor brevedad posible y en efecto publicar y compartir la información cuando el error haya sido superado o corregido. Esas crisis, dependiendo el momento, dependiendo de la intención, dependiendo de la red social, dependiendo de los influyentes o las personas que estén hablando al respecto, pues puede tomar unos tiempos que no podríamos decir con exactitud en tiempo, hora, cuánto durará una crisis, porque las crisis pueden revivirse permanentemente porque alguien encontró el error nuevamente y entonces esta persona la volvió a publicar y se revive nuevamente las crisis. Lo importante es saber que estamos entendiendo que hay una posibilidad de cometer unos errores, hay posibilidades de apagar, gestionar las crisis, pero como vimos en los slides anteriores, todo tiene que ver, está íntimamente relacionado y ligado con una estrategia social media que yo cree con la organización. De lo contrario, no va a ser posible que yo gestione una crisis adecuada si no tengo claro cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances y cómo yo voy a responder de acuerdo a la identificación de una crisis. Cuando yo les hablaba hace un rato de las herramientas para poder escuchar, para poder monitorear o monitorizar, es muy importante que tengamos claro allí cuáles las plataformas deben ser de escuchas activas, ¿no? Y de escuchas en tiempos reales, porque es que las crisis se dan en tiempo real y yo no puedo esperar a un reporte tiempo después, una semana después, que me diga que ocurrió una crisis en mi marca cuando ya no tengo tiempo yo de atenderlo, ¿vale? Es muy importante las herramientas de escucha activa. Y la constitución de los comités, por supuesto. Pues, dicho eso, ya cómo vamos de tiempo, Luis Carlos. ¿Se me durmieron o están ahí? 5 minutos para empezar la sección de preguntas. Ah, ok, perfecto, listo, perfecto. Quiero devolverme un poco sobre un asunto que de pronto les quedó un poco sobre
sobre sobre la cabeza, y es que esto cuando yo les planteaba este modelo, es algo que debería hacerse en cada organización, ¿sí? Porque resulta que yo voy mejorando mis búsquedas, yo voy mejorando mis lecturas y yo voy a tener los reportes más claros. Les voy a decir algunos elementos de esto. Cuando yo pienso, por supuesto, en la base del análisis, yo creo que tengo que mejorar las consultas, ¿sí? Deben realizarse, por supuesto, que solo incluya las fuentes y menciones relevantes, de manera que realmente contribuya a lo que me he planteado, que son los objetivos. Entonces, yo les doy otro ejemplo. Yo trabajo para un canal de televisión que se llama Caracol Televisión. Entonces, imagínense si yo tuviera una herramienta de monitoreo online que me trajera todas las menciones a la palabra caracol. Pues me traería los animalitos del mar y toda la cosa. Y entonces, una cantidad de información que a mí no me va a servir. Entonces, yo tengo que crear una base de análisis clara, concisa y concreta y depurar esas búsquedas. Pero en esa base de análisis yo tengo que vincular mis productos, servicios, pero también a los directivos de mi organización, a las personas visibles de mi organización, a las palabras que atañen a mis servicios o productos, incluso a la competencia. Ya con esa base de análisis limpia y depurada, ahora sí yo puedo hacer una lectura y clasificación. De pronto ustedes han visto que hay muchas herramientas que ofrecen este servicio de sentimientos, positivo, negativo y neutro, que para mí me parece que no funciona. No funciona si no hay una lectura y clasificación manual, ¿sí? A esto le llamo yo calibración manual. Porque entonces es importante que ustedes tengan claro que si a la marca la mencionan 1000 veces al día, pues yo podría hacer una proyección estadística de la siguiente forma. Yo agarro de esas 1000 menciones, agarro 100 menciones. De esas 100 menciones las voy a calibrar. Entonces digo, cada mención de esas 100 menciones, esto para mí, para la organización es positivo, es negativo o es neutro, y los meto en cajoncitos. Entonces, estas 100 menciones las voy a meter en 3 cajones, positivo, negativo y neutro. Ahora, cuando al finalizar el día yo hice esa calibración de esas 100 menciones, ahora yo puedo estadísticamente decir que tanto porcentaje fue positivo, tanto porcentaje fue negativo, tanto porcentaje fue neutro, pero con una calibración manual. Y esto, por supuesto, que me lo permite una herramienta que yo debería tener herramientas de medición, y cuando ustedes compren herramientas de medición, pídanle al proveedor que les permita hacer lecturas y clasificación de contenido y calibración manual, porque de lo contrario no va a ser posible tener una información certera de ese sentimiento que hoy por hoy las medidores en internet y servicios gratuitos, la mayoría, pues nos toman por positivo, negativo, neutro cualquier expresión sin tener en cuenta incluso, por ejemplo, la ironía de cada uno de nuestros países, sin tener en cuenta emoticones, sin tener en cuenta, bueno, una cantidad de situaciones. Cuando hablamos de la medición y el análisis, ustedes, por ejemplo, cuando entran a HotSuite o a otras herramientas como Sprout Social o como Movimiento Cursor Forensics, tienen tableros, ¿no? Indicadores, unos tableros, unos dashboards que permite medir de acuerdo a todas esas necesidades que yo he planteado en la estructuración o en la configuración de la herramienta. Aquí les doy un dato, insisto sobre esto, y es que no basta con comprar una herramienta de medición si yo no soy capaz de configurarla de acuerdo a mis intereses, ¿sí? De acuerdo a los objetivos de mi organización. Yo tengo que intentar o no, procurar que esta marca o esta herramienta esté configurada de acuerdo a los intereses, para así yo tener unos tableros que me permitan identificar comportamientos de los usuarios de acuerdo a los comentarios que afecten positivo o negativamente los objetivos de mi marca. Así, fíjense que yo puedo crear unos reportes incluso automáticos, ¿sí? Unos reportes diarios, semanales, mensuales, donde yo pueda hacer un mix entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque resulta que el Community Manager se ha quedado en el número, en la estadística, en cuánto crecí y en cuántos seguidores gané y en cuántos fans gané y en cuánto nivel de engagement crecí o decrecí. Pero
importante tener manejo adecuado de una reputación online es lo cualitativo, es lo que se dice, es el detalle de la conversación. De lo contrario, yo apunta, no solo apunta de cuantitativo, podría yo crear una gestión adecuada de protocolo, una gestión adecuada de las crisis. Por supuesto que hay que hacer un mix, como les digo. Cuando el community manager va al comité de crisis, le tiene que decir con exactitud cuál ha sido el caudal de menciones, los comportamientos, tendencias que hubo, ¿vale? Es importante lo cuantitativo, pero si lo cualitativo no está absolutamente monitoreado con lupa casi, pues no voy a tener la posibilidad de tener el detalle sobre las posibles crisis. Y lo último, pues tecnología y personas les decía, porque no es un trabajo absolutamente mecánico, es un trabajo mix entre tecnología y personas que están dedicadas a capturar la información y analizar la información para poder identificar posibles crisis. Y esto era lo que les iba a contar yo. Lo vamos a profundizar muchísimo más en el curso de Community Management y pues estoy abierto a algunas preguntas que ustedes tengan. Carlos, muchas gracias. Muy bueno tu tema para empezar este año y poder solucionar, ojalá, de la mejor manera las crisis que podamos tener en nuestras organizaciones en medios sociales. Antes de formularte las preguntas, Carlos, que hay bastantes, quiero recordarles que Carlos estará, como les hemos puesto en el chat, el 11 de febrero empezando la diplomatura de Community Management y Comunicación 2.0 en Bogotá y en Medellín y virtual desde cualquier lugar del mundo. Pasando a las preguntas, dice Wilmar Caballero, crisis de PQRs a la empresa que debe actuar por aquello del fortalecimiento institucional. Perdón. Wilmer Caballero, Sí, con relación a la crisis de PQR, sí. a las empresas que deben actuar para aquello del fortalecimiento institucional. Pues mira, lo que pasa es que esto es un sistema de servicio al cliente y que también debe vincular. Cuando en otras charlas yo he hablado incluso de que las empresas deberían crear una gran unidad de servicio de atención al cliente que incluya todos los escenarios de contacto con el usuario y las redes sociales es uno de ellos, ¿vale? Entonces, la crisis se puede generar por una llamada telefónica que va a tener un poco menos de viralidad, por supuesto, que en las redes sociales, por una carta o por cualquier otro medio de comunicación o por un foro o por un comentario en una entrevista, en fin, o sea, por cualquier otro medio. El asunto es que la organización debe tener claro que su acción, protocolo de gestión de la crisis también debe vincular cualquier dependencia que incluya contacto con el usuario o que incluya reciprocidad de los contenidos o de los servicios o productos que está ofreciendo la organización. Esto no necesariamente es fortalecimiento de la organización, es organización, valga la redundancia, de la organización. Hay que organizarse un poco y entender que el servicio al cliente no solamente incluye una atención a modo call center, sino también un ejercicio social media. Carlos Berrueta te pregunta, en el caso de entes gubernamentales, el manejo de estas situaciones puede hacerse aclarando los errores de información sin afectar la gestión. Lo que pasa es que cualquier error que cometa una marca, una organización o un ente gubernamental o un político, pues tiene sus costos y por supuesto tiene sus costos en credibilidad y esto es algo que tiene que ir trabajando la marca para poder superarlo. Si hoy cometo yo un error de información, pues quizá si yo lo corrija, quizá los usuarios van a tener cierto recelo o cierta resistencia a volver a creerme, es como el pastorcito mentiroso. El asunto es que la marca debe trabajar en otros escenarios también para fortalecer la credibilidad y es un trabajo constante, es un trabajo permanente. Un ente gubernamental comete un error, corrige el error más grave sería que no lo corrigiera y por supuesto de trabajar mancomunadamente para subir los niveles de credibilidad.
Carlos, quizás algunas de estas preguntas que te formule ya han sido resueltas en anterioridad, en anteriores minutos, pero de pronto la han formulado porque quizás llegaron después, por eso la quiero volver a formular. Si no ha sido resuelta, pues tú nos darás la respuesta. Buenas tardes, Carlos. Excelente webinar, dice Jairo Duarte Forero. Una pregunta. Cuando ocurre una crisis, el community manager, ¿con quién debe hablar en la empresa? Ejemplo, el gerente. Ok, mira, como yo decía, necesitamos un comité de crisis y ese comité de crisis solamente se debe accionar cuando en efecto cuando se presenta realmente una crisis. ¿Y cómo sé que se presenta una crisis? Porque debo tener un manual de crisis donde identifique crisis tipo A, tipo B y tipo C, donde la A puede ser la menos grave y la C más grave o como ustedes considere. El asunto es que solamente cuando la crisis es grave, es real y certera, yo debo actuar o debo convocar al comité de crisis. Y el comité de crisis, por supuesto, debe tener vinculación de la dirección de, recomiendo yo, o recursos humanos o de tecnología y o de, no sé, si tienen alguna dependencia de oficina de prensa, ¿vale? Entonces, no todas las organizaciones son iguales, pero sí se necesita que haya presencia no necesariamente del gerente, pero sí de la gerencia o delegado del gerente o del presidente para que haga parte de esa comité de crisis, porque en un momento de respuesta a una crisis para poder gestionarla, la voz no es del community manager, la voz es de la organización y entonces es una responsabilidad tremenda que el community manager asuma esa voz cuando la vocería está en cabeza de toda la organización. Gracias, Carlos. Mariela Otazo pregunta por Twitter. ¿Cuál sería la alerta para saber que hay una crisis, la cual se debe llamar al comité de crisis? Es que, como les decía, aquí no hay fórmulas, ¿no? Esto dependiendo de a qué se dedique tu marca, a qué se dedique tu organización, qué estés vendiendo o compartiendo en las redes sociales. Entonces, allí en ese manual de crisis, ustedes tienen que identificar cuáles son los riesgos en crisis, qué genera un riesgo, cuál es una crisis. Por ejemplo, si yo me dedico a vender hamburguesas en las redes sociales y si a un usuario si un usuario está inconforme porque encontró en su hamburguesa un insecto, por ejemplo, o sea, estoy exagerando, bueno, pasa, pues eso es una crisis inmediata que hay que convocar a un comité de crisis y hay que tener una respuesta corporativa. Pero entonces es dependiendo de la unidad de negocio, ¿a qué me dedico yo? Si yo me dedico a un medio de comunicación, como les decía hace un rato, pues las imprecisiones o las noticias sin confirmar pueden generar unas crisis enormes. Entonces, todo depende, no hay fórmulas. Lo que hay que encontrar es los riesgos reputacionales, insisto, y sobre ellos crear un manual de crisis. Gracias, Carlos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero informarle a todos que las preguntas comerciales las resolveremos luego de haber sorteado el cupo al curso intensivo del señor Carlos Cuentero sobre la introducción al Community Management. Después de ello resolveremos esas inquietudes. Las personas que quieran participar en el sorteo deben haber realizado un tweet con mención a Webinars Interlab, o mejor, con el hashtag Webinars Interlab y mención @Interlab. Jairo Duarte Forero te pregunta, Carlos, tú dices nunca borrar comentarios negativos, pero ¿cómo debemos tratar esto con otras personas que vean esos comentarios y hablen sobre esto? Mira, Jairo, los usuarios deben ser absolutamente libres de compartir sus opiniones, sean positivas o sean negativas. Yo recomiendo nunca eliminar los comentarios porque es una opinión absolutamente personal y si yo estoy en el tono de borrar los comentarios, estoy censurando como marca y esto me puede generar una crisis mayor incluso que el comentario negativo. Entonces, lo que yo sí reconozco que hay que eliminar son los errores, ya dije, después de haber reconocido y corregido los errores, pero los comentarios de los usuarios no. Lo que yo puedo intentar es responder a esos comentarios de una forma absolutamente adecuada si tiene lugar,
pero si el comentario es una crítica que no tiene respuesta, pues yo la debo dejar así. Otra cosa es que yo tenga en mi política de comportamiento de las redes sociales de mi marca, es que yo no voy a aceptar agresiones, insultos, esos sí los voy a eliminar. ¿Sí? Yo no voy a permitir que en mi marca vengan a pelear, a insultarse, y eso debo decirlo permanentemente, ¿sí? Con todo respeto, ¿sí? Estos espacios son para conversar, para que usted interactúe y opine, pero sobre la base del respeto. Nunca, nunca eliminar un comentario negativo. Por supuesto que va a seguir rodando y esto nos va a hacer más transparentes hacia los usuarios. Alejandra Restrepo. Carlos, ¿nos puedes recordar las herramientas para detectar esas crisis? Ah, bueno, tenía yo aquí, no necesariamente son para detectar las crisis, pero aquí en el chat les voy a poner una, una, una lista de 100 herramientas que me pareció muy adecuada, donde pueden explorarlas todas, y hay unas muy interesantes para hacer monitoreo de reputación de marca. Entonces, les recomiendo que le echen una revisada, son 100 y se van a divertir mucho. Gracias, Carlos. Para todos está puesto en el chat del webinar. Preguntan Yuri Isturis. Si la crisis la genera un desempleado de la organización, no uno que está activo, ¿cómo manejarlo? Ok, esto ha sucedido muchísimas veces y no necesariamente esto involucra o no necesariamente esto debe solucionarse en el mundo de las redes sociales, ¿sí? Entonces, hay unas oficinas encargadas o unas dependencias de la organización que pueden comunicarse directamente con el afectado o con la persona que está haciendo las críticas e intentar solucionar en el mundo offline el problema. Lo que debe hacer las redes sociales es, si hay una respuesta corporativa hacia ese tema, pues enviar ese comunicado y compartirlo sin entrar en el juego de la conversación hacia la crítica y a responder. Como digo, el community manager no debería responder en este caso, si, a menos que haya una respuesta corporativa. Deberían las otras dependencias de la organización encargarse del tema. Milena Sandoval. ¿Por qué no puedo borrar un comentario negativo si ya pasó la crisis y le di respuesta a ella? ¿Para qué lo dejo lo negativo visible? Porque es un histórico de conversación y es muy importante o sea, el comentario negativo no te hace daño, no le hace daño a la marca. Le hace daño cuando el comentario o el error habita, cuando el error habita en mi timeline, en mi muro desde la marca, pero el comentario negativo desde el usuario no afecta, no afecta mayormente. Así que yo recomiendo dejarlo, no pasa absolutamente nada, pero sí es importante que a ese comentario negativo yo, marca, le dé una respuesta y ahí está consignado y este hace parte del histórico de una conversación. Tenemos aproximadamente 100 preguntas más, Carlos, y tenemos un minuto para responder la última pregunta. Como ves, creo que has generado una crisis en el chat del webinar de hoy, porque muchas personas interesadas que no podemos darle hoy una respuesta, pero bueno, una crisis positiva para que asistan a tu curso intensivo y puedan obtener estas respuestas allí. Última pregunta de Carlos Espinosa. ¿Cómo convencer a una organización certificada en ISO de que tome en cuenta los reclamos monitorizados y detectados en redes sociales? Pues mira, esto es un trabajo permanente de escuela y de formación al interior de las organizaciones. Y como esto es tan nuevo, pues a la mayoría de ellas les asusta. Lo importante es saber entrarles con un discurso claro. Por eso es tan importante también hacer estas clases de cursos y diplomados, porque para llegar a convencer a una organización hay que tener claro los conceptos, hay que tener claras las herramientas, hay que tener claros los objetivos y las estrategias. Y por supuesto que convencerla nunca va a ser fácil, pero cuando yo tengo claros los elementos en mi cabeza como estratega o como community manager, pues puedo llegar a convencerlos dándoles a entender algo absolutamente básico.
y es que el mundo del contacto con los usuarios cambió gracias a la internet y a las redes sociales. Y allí está la conversación y allí están las crisis potenciales hacia cualquiera de nuestras marcas. Carlos, muchas gracias a ti por compartir tu conocimiento en esta hora. Será un placer poderte contar nuevamente en nuestra diplomatura y el curso intensivo el 11 de febrero contigo. A todos los asistentes a nuestro webinar de hoy, muchas preguntas, muchas gracias por todas. Nos encantaría podernos quedar mucho tiempo más, pero no lo podemos realizar así. Esperamos que nuestra continuidad en nuestros webinars y en la formación que estamos dando les ayude a solucionar más inquietudes que tenemos toda la comunidad. Luis Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todas las personas que asistieron. En Twitter ahí seguimos conectados y espero que nos veamos en la diplomatura porque pues va a estar interesante este asunto. Vale, muchas gracias. Carlos, a ti muchas gracias, una feliz tarde-noche. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Que estés muy bien.